Amigos, hoy vamos a iniciar una meditación en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 4. Vamos a leer en segundo libro de los Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Que nuestro Señor añada su bendición a la palabra suya. Escribía el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 21, estas palabras: así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Traigo a colación ese texto porque ahí se habla de muerte y también de vida eterna. Y el pasaje que hemos leído nos habla de muerte y luego de vida. El ministerio de Eliseo, de quien vamos a comenzar hoy a meditar, con el tema o título: una grande hambre y una grande olla, como hemos leído en el verso primero. Decía que el ministerio de Eliseo se asemeja notablemente al de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en este capítulo a Eliseo socorriendo a una viuda en aflicción, luego resucitando al hijo muerto de la mujer de Sunam. Y en el pasaje que nos ocupa hoy, le encontramos en 2 ocasiones dando alimento a los hombres, haciendo posible milagrosamente la alimentación de la gente que le rodeaba. Este hecho nos recuerda la alimentación de las multitudes por el Señor Jesús. Nos parece recorrer las páginas de los evangelios. Cómo el Dios de toda gracia condesciende a bendecir al pueblo que solo merecía juicio. Y por su nombre, el varón de Dios, porque así fue conocido Eliseo, les brinda perdón y vida al pobre pecador. Su misericordia, amor, brillaron con deslumbrante claridad durante la vida terrenal y ministerio de Cristo. Y ahora el mundo entero goza del privilegio de
tener a su disposición la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, como le escribiría Pablo a Tito. ¿En virtud de qué? ¿En virtud de qué hay esa gracia que trae salvación? En virtud del sacrificio de amor del Señor sobre el madero, su resurrección gloriosa y también hoy su intercesión a la diestra de Dios. Perdón en lugar de castigo, vida en vez de muerte y salvación en cambio de condenación. Es lo que caracteriza a esta dispensación que estamos viviendo, dispensación del amor y de la gracia divinas, como fue mostrado simbólicamente a Israel en los días del profeta Eliseo. En una ocasión el Señor proclamó estas palabras que están registradas en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esta metáfora del Señor, esta gran verdad dicha metafóricamente, nos lleva a comprender que Cristo es el pan, es el alimento para el alma. El pecador debe nutrirse de él por la fe, iniciando su contacto con Cristo a través de un arrepentimiento y confesión sinceras para que sea perdonado y entonces ha comido de ese pan de vida eterna. Vamos a ver algunos detalles de la actuación del profeta Eliseo en este pasaje o porción que hemos leído. Primero, en el versículo 38 tenemos una grande hambre. Los cielos se han cerrado. Esto es lo que nosotros vemos porque había hambre. Los cielos se han cerrado. ¿A causa de qué? Del pecado. El pecado que hacía división entre Dios y el hombre. Le fue dicho a Israel en el pasado, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, cuando le pone por delante lo que iban a sufrir, las consecuencias de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Le dice estas palabras en el capítulo 28 de Deuteronomio, versículos 23 y 24. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿No iba a llover? Verso 24, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Le fue dicho claramente a Israel las consecuencias de la desobediencia, y por eso es que hay hambre en los días del profeta Eliseo. En segundo lugar, en el mismo versículo 38 vemos o aparece una grande olla. Dice que le dijo el profeta a su sirviente, pon una olla grande. El varón de Dios suministra alimento con abundancia en una olla grande. Pensó en todos y que el alimento alcance para todos. Esta olla grande puede simbolizar al Evangelio, que por medio de Jesucristo brinda salvación al pecador. El sacrificio de Cristo es la base de esta gran salvación. Por eso Cristo podía decir, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. En tercer lugar, en el versículo 39 encontramos
un error grave. Sin saber lo que era, el hombre que salió al campo y cosechó estas calabazas silvestres, sin saber lo que era, echó en la olla estas calabazas silvestres venenosas. Recordemos, el enemigo de las almas procura pervertir el evangelio. Y muchas personas se confunden, se equivocan y yerran al escuchar al uno al otro con ideas y con palabras confusas, a causa de doctrinas ponzoñosas que aparentan ser la verdad. Como Pablo dijo en Gálatas 1:7, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Una vez alguien me dijo, no sé a quién voy a creer. Los unos dicen que ellos tienen la verdad. Los otros dicen lo mismo. Usted dice otra cosa. Y está la gente confundida. Algunos invitan a confiar en Mahoma y otros tienen sus líderes, fundadores de sus religiones. Y pocos son los que predican fielmente el Evangelio del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, encontramos que hubo muerte en la olla. El versículo 40 dice que alguien gritó, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Lo malo de esas calabazas pervirtió lo bueno que había en la olla. Y esto que era bueno, en vez de servir para vida, se tornó en un elemento de muerte. Solo el Evangelio proclamado en toda su pureza puede resultar para salvación. No lo olvidemos, solo el Evangelio proclamado en toda su pureza puede resultar para salvación. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios les decía lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, ese evangelio en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis las palabras que os he predicado. Por ese evangelio sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta es la pureza del Evangelio. No dejemos pervertir con lo malo la pureza del Evangelio. Hay algunos que intentan pervertir el Evangelio, andan por las casas, utilizan los medios masivos de comunicación, sea radio o televisión, para confundir. Pero Cristo murió por nuestros pecados, venció al diablo en el madero y venció a la muerte en la tumba al resucitar al tercer día y sentarse a la diestra del Padre, donde hoy funca como abogado de los pecadores, de los redimidos, y como sumo sacerdote a la diestra del Padre. En quinto lugar, tenemos un remedio eficaz. ¿Qué fue lo que dijo el siervo de Dios, el varón de Dios? Dijo estas palabras: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Traed harina, emblema, aquí la harina es emblema que tipifica a Cristo. Él es el gran remedio de Dios para el grave mal que el pecado ha causado para muerte del hombre. Su recepción y aplicación en la vida
es el único antídoto contra la ponzoña del error y perdición. Leemos en las palabras del apóstol Pablo escrita a la iglesia en Colosas, en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos, estáis cabales en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a Dios por darnos las sagradas Escrituras. No nos cansemos los creyentes de darle las gracias al Señor por darnos su palabra en nuestro propio idioma, para así no dejarnos engañar con vanas filosofías y sutilezas humanas según los rudimentos de este mundo. Que Dios nos ayude a ser fieles. Vamos a continuar con este interesante tema que tenemos acá en nuestro pensamiento, esa grande hambre y esa grande olla.